Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Dejas el Podcast en el que hablamos de los problemas de los Phoenix Suns en estos playoffs. Los Phoenix Suns han ganado su primera ronda de playoffs ante Los Ángeles Clippers por un contundente 4-1. Si nos dijesen este resultado hace unas semanas, hubiésemos pensado que los Suns han hecho un trabajo excelente para superar a los Clippers. Sin embargo, Phoenix perdió el primer partido, luego consiguió su mejor resultado al ganar de 14 en el segundo encuentro, el último que jugó Kawhi Leonard, y luego han sido todo victorias muy ajustadas, por 5 puntos en el Game 3, por 2 puntos en el cuarto partido y por 6 puntos en el quinto y definitivo partido de la serie. Todos ellos, estos últimos, ante unos Clippers sin Kawhi Leonard ni Paul George. Y por lo tanto, terminando con sensaciones encontradas. La mayoría de comentarios hacen referencia, fuera de lo que es la parte Clippers, fuera de lo que es Russell Westbrook, la mayoría de comentarios hacen referencia a los minutos de Devin Booker, Kevin Durant y Chris Paul, esas minutadas que han estado recibiendo. También, por supuesto, a la defensa de DeAndre Ayton. También a ciertas sinergias ofensivas que están lejos del punto ideal. O, por supuesto, a la escasísima aportación del banquillo. Así que en este episodio vamos a repasar esas cuestiones, considerando también que se han enfrentado a unos combativos Clippers que han afrontado estos últimos partidos, en los que, como digo, no han estado ni Kawhi ni Paul George, con mucho carácter y un fantástico rendimiento, repito, fantástico rendimiento de Russell Westbrook y Norman Powell como referencias. Por cierto, sigo sin entender por qué Terrence Mann no es más importante en minutos y tiros en la jerarquía de los Clippers. Es algo de verdad que me cuesta comprender. Es un jugador que siempre que juega, y sobre todo en playoffs, en los momentos importantes, ofrece rendimiento, defensa, buen ataque hacia el aro. Tiene una forma excepcional de atacar la canasta y colgarse del aro, pero es que también ha mejorado muchísimo como tirador exterior. Me cuesta entender la ausencia de Terrence Mann en más minutos y quintetos de los Clippers, por muchos manejadores que haya, ojo. Que, por cierto, no tenía pensado hablar de esto, no lo tenía apuntado, ya haremos repasos de los equipos cuando lleguen al verano, pero termina otra temporada de los Clippers en la que no hemos podido ver a Kawhi Leonard y a Paul George juntos, sanos los dos, en playoffs. Paul George ya empezó fuera de la serie y Kawhi solo pudo disputar un par de partidos. Se le agravó unas molestias que tenía, ya en el segundo salió con problemas y no ha vuelto a jugar. Es una verdadera lástima porque, lo decía, es que además en el último episodio en el que hablé de los Clippers, decía, bueno, y a ver si este año les falta lo más importante, lo que no han tenido ninguno de estos, que es salud en sus dos estrellas y que Kawhi y George coincidan. Sí que es cierto que coincidieron un año, de forma sana, que fue el único en el que se han metido una auténtica hostia, podemos decirlo así, cuando en los playoffs de Disney, bueno, pues Denver levanta esa primera ronda cuando parecía completamente imposible. Volvemos con los Phoenix Suns y, como digo, vamos a ir repasando punto por punto estas cuestiones. La primera de ellas, además porque creo que están relacionadas, los minutos y el funcionamiento ofensivo de Phoenix. El tema de los minutos me preocupa. Ya sabéis que además soy seguidor de los Phoenix Suns, por lo tanto lo sigo esto muy de cerca. Y lo cierto es que el tema de los minutos me preocupa. No en exceso, pero no me gusta que necesites tantos minutos de Chris Paul, de Booker y de Durant para ganar a unos Clippers sin Kawhi y sin Paul George.
Es cierto que llegados a este momento en playoffs, lo importante es sacar los partidos y que pues muchas veces las series son mucho más igualadas de lo que pensamos, o ganas por 4-0, pero luego esos partidos han sido muy competidos, que lo importante es sacar adelante los triunfos. Eso sin duda es lo primero. Ahora, si estamos hablando de que tu objetivo es ganar el título de la NBA, también hay que ponerse un poquito minuciosos, ir a detalles y encontrar patrones que digamos, oye, esto puede ser preocupante. Pues el tema de los minutos puede ser preocupante. Entiendo que, por un lado, está una cuestión tan simple como que necesitan jugar juntos. Es decir, en temporada regular apenas coincidieron por esa lesión de Kevin Durant al poco de estrenarse con el equipo. Y aunque es cierto que se conocen desde hace mucho, jugar y entenderse en la pista es otra historia completamente diferente. Voy a pegarle traguito de agua porque ya me va tocando. Como digo, entiendo que es importante. Tienen que jugar, tienen que conocerse, aprender cómo funcionan los jugadores, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de un nivel ya de la élite, ¿no? De jugadores con ese nivel de inteligencia, con esa capacidad además de generar atención en el rival y que los planes defensivos pasen por ellos. Tienen que aprender muchas veces simplemente a cómo se comportan en la cancha, qué tipo de movimientos hacen, qué espacios ocupan, cuáles son sus tendencias en movimientos, qué sucede cuando les ponen un bloqueo indirecto, que es algo que estamos viendo mucho, por ejemplo, entre DeAndre Ayton y Kevin Durant, para que KD salga ya a recibir, o cómo se comportan si están jugando un bloqueo directo Chris Paul y DeAndre Ayton, qué hacen Devin Booker y Kevin Durant. Hablamos de dos súper anotadores, referencias ofensivas. Por cierto, la primera ronda que ha firmado Devin Booker, extraordinaria. Más adelante tenemos un dato brutal, no de su rendimiento ofensivo, que ha sido extraordinario, sino de su rendimiento defensivo. Tienen que saber Booker y Durant cómo se comportan. No es simplemente, habrá posiciones que sí, pero no es simplemente quedarse quieto esperando la pelota, que de nuevo en muchas ocasiones será así, pero tienen que aprender a conocerse. Por lo tanto, en parte lo puedo comprobar, lo puedo comprar, pero quiero comprobar, ahora sí, quiero comprobar la evolución de los minutos y la dinámica, porque tiene toda la pinta que los playoffs van a ser cargar de minutos a saco a estos tres. Como digo, no me gusta porque tú estás planteando unos playoffs en que tu objetivo es seguir jugando dentro de casi 2 meses, un poquito menos, pero para mediados de junio, casi alrededor del 20-18 de junio, tú por ahí quieres seguir jugando partidos. Vas a estar 2 meses cargando de semejantes minutadas a estos tres, y ya no solo de minutadas, de muchos minutos, de tener todo el balón, de asumir muchos tiros y de tener a los mejores defensores del rival encima de ti. Es que no son solo los minutos. Y cuando hablamos de Paul y de Durant, hablamos de reincidentes habituales con las lesiones. Lo cual siempre añade, evidentemente, un punto de preocupación. En la primera ronda, Durant ha promediado 43,8 minutos, Devin Booker 43,2 y Chris Paul 38,6. Por comparar, los Warriors del año pasado, campeones, en todos los playoffs, Klay Thompson 36 minutos de media, el que más, luego Andrew Wiggins 34,9 y Stephen Curry 34,7, de nuevo en todos los playoffs. A lo mejor me decís, oye, pero es que aquellos Golden State Warriors tenían más fondo de armario que los Phoenix Suns. Es cierto que sí tenían jugadores que desde el banquillo pues podían hacer más puntos. Bueno, a veces me decís que se escuchan las puertas. Ahí ha habido una puerta. Es que en este se escuchan mucho las puertas. No sé por qué, pero suenan mucho por la noche, por el día. Se escuchan mucho las puertas. Como digo, los Warriors pueden transmitir esa sensación de no tenían más elementos en el banquillo. Bueno, Otto Porter sí que es cierto que, por ejemplo, tiene más puntos que Josh Okogie la mayoría de noches, pero tampoco era una diferencia absolutamente enorme en cuanto a puntos, porque la carga, la mayor parte de la carga la seguían teniendo los mismos jugadores. De hecho, he utilizado esta comparación no solo porque los Warriors venían de ser campeones, sino porque la rotación principal de Steve Kerr era de 8 jugadores. Los mismos que usa Monty Williams en su rotación principal
en esta primera ronda. La cuestión es que, incluso viendo que todavía no se entienden al 100% y que veamos pérdidas malas y ataques en estático en los que se pisan los unos a los otros, también hemos visto destellos muy buenos de lo que puede llegar a ser este equipo. El espacio que añaden con Kevin Durant es salvaje. KD tiene mucho la pelota en sus manos, empieza los ataques y es algo que Phoenix quiere que sea así. Lo explicaba el propio Booker el otro día en un postpartido, refiriéndose al espacio que les abre a los demás. Sabiendo cómo juegan estos Suns, buscando ventajas y dando la pelota al tirador liberado, pero también aprovechando mucho el 1 contra 1 y la enorme capacidad de creación de tiros que te da el contar con Paul, Booker y Durant en el mismo equipo. El potencial es desmedido. ¿Qué ocurre? Que tienes que desarrollarlo todo ya. Phoenix está siendo, cuando grabo, ojo, el ataque más eficiente de los playoffs con 122,5 puntos por cada 100 posesiones. Solo ellos y Miami Heat superan los 120. De hecho, Denver, que es tercero, aparece con 117,5. Algunos datos más sobre la ofensiva de Phoenix. Segundos en acierto en triples con un 40,7%, de nuevo solo por detrás de Miami. Primeros en el ratio de asistencias por pérdidas. Primeros en el porcentaje de asistencias, el dato más bajo, que debo decir me ha sorprendido después de ver los partidos. Están en un solo 12,2%, es decir, pierden el 12,2% de todos sus ataques totales, el mejor dato de estos playoffs cuando grabo, pero como os digo, me ha chocado, porque en muchas ocasiones o en varios tramos de partido me ha dado la sensación de que Phoenix perdía demasiados balones. Pero oye, los datos están para algo. Luego también, además del tema del tiro exterior, es el equipo que más tiros de media distancia hace, más de 23 por partido. Y también el que mejor acierto tiene, con un 49,6%. Y es que al final tienes un equipo con una enorme amenaza en el tiro de 3, pero una mayor amenaza todavía en la media distancia, donde Booker, Ayton, Chris Paul y Durant son todos maestros. Ayton, quizá ponerle maestro a Ayton es darle demasiado, pero es cierto que me parece lo más fiable de todo su juego. En ocasiones te puede parecer que, oye, ¿por qué está lanzando de media distancia si se puede ir al aro? No, no se puede ir al aro. DeAndre Ayton no tiene esa contundencia para usar su cuerpo atacando la canasta. De hecho, muchas veces es casi preferible que se quede abierto, dé más espacio y haga un tiro de 2 largo, porque ha demostrado que lo puede meter, y con eso también obliga a los pivots rivales a salir y a respetar ese lanzamiento. A mí hay cosas que todavía no me convencen del ataque, sin duda, pero también es muy evidente que tienes una enorme capacidad para crear tiros. Algo que me cuesta entender es el tema de la rotación. Vale que al hacer el traspaso de Kevin Durant pasas de una configuración más repartida, con un mayor equilibrio en la importancia, en la jerarquía del equipo, a un estamento diferenciado, una élite, alrededor de la cual gira el equipo. Booker, Durant y Paul, también Ayton, pero un escaloncito por debajo. Y ya luego el resto, pocos, los complementos. Torrey Craig ha vuelto al quinteto titular, buena decisión de Monty Williams, que a su vez también acertó en temporada regular al introducir a Josh Okogie y explotar su gran estado de forma. Lo cierto es que Craig está muy bien, ayudando en defensa, peleando rebotes y en ataque haciendo cortes muy buenos, porque tiene más espacio que nunca y además está metiendo los triples en parado, 53% en catch and shoot. No va a estar así toda la postemporada, lo digo para luego, si en una serie está tirando al 32%, que no le matemos. Es que esto es lo que pasa con los tiradores en los partidos. Después de los 5 titulares, pues hay 2 suplentes claros. El propio Okogie, necesario por defensa, por ritmo, por entrega, incluso aunque no meta, no pasa nada, no está aquí para meter puntos. Y luego Bismack Biyombo, que ojalá tuviese las herramientas físicas y técnicas de Ayton. Biyombo sale,
da rebote, da energía, da defensa, perfecto. Lo que no entiendo viene ahora. Landry Shamet, siguiente suplente, con 11 minutos de media. Los mismos que Biyombo. Ha hecho 1 de 7 en triples en toda la serie. Y luego está Damian Lee, con 8,8 minutos. Shamet ha jugado en todos los partidos y Lee ha estado en 4 de 5. Vale que no es una diferencia radical, pero oye, ¿por qué no están ahí TJ Warren o Terence Ross? Es que una de las grandes diferencias en la serie contra los Clippers es que el banquillo de Phoenix no hace puntos. No porque no tenga opciones, que tiene pocas, por supuesto, sino porque Shamet no mete, Cameron Payne está lesionado y Ross y Warren, los jugadores con más puntos del banquillo, están fuera de la rotación de Monty Williams. Y es que al final los playoffs también van mucho de tener recursos, de tener diferentes cartas y utilizarlas en el momento adecuado. Y un día alguien te sorprende, alguien con el que no contabas aparece para salvarte la noche. Por ejemplo, hemos hablado aquí de cómo Jared Vanderbilt fue más importante para los Lakers en temporada regular y ahora en playoffs lo es Rui Hachimura. Pero en el Game 4, el 3-1 de Lakers, el japonés tuvo su peor partido. Y Bando justo tuvo el día en el que tuvo más tiros. Y los tiros cayeron. ¿Llegará el día en que Shamet meta? Bueno, Monty confía muchísimo en él, pero de momento no acompañan los resultados. Está claro que si le sigue dejando, algún día o alguna temporada acabará metiendo. Quiero pensar, pero cuando me refiero a que de momento Shamet no mete, me refiero a los 2 años que lleva Shamet en Phoenix. Me fastidia porque confiaba mucho en su incorporación y creo que en cuanto a ritmo y estilo encaja de perlas, pero es que el peor rendimiento tirador de su carrera lo está teniendo en Phoenix, los 2 años, además tanto en temporada regular como en playoffs. Lo de los minutos y los suplentes no deja de ser algo más secundario. Lo importante de verdad son los titulares y la gestión que haga Monty. Y aquí lo que más me preocupa es la figura de DeAndre Ayton y la defensa de los Suns, sobre todo en la pintura. Cuando grabo, Phoenix es 13º de 16 en eficiencia defensiva en playoffs, con un importantísimo problema en evitar que el rival haga puntos en la zona. Creo que, sobre todo en los inicios de partido, Phoenix ha pecado de salir con relajación. No puede salir relajado en semifinales contra la ofensiva de Denver, con todo lo que tienen para anotar. Fijaros al dato. Ayton está entre los jugadores que más tiros de campo defiende en la primera ronda. Aunque debería llegar a más tiros, ha permitido a los rivales un 52,5%, casi un punto entero más que su media habitual. Le hacen tiros cerca del aro, que son de más alto porcentaje. Él está haciendo ayudas muy débiles y dejando acciones desesperantes con el físico y las herramientas que tiene. Para que tengáis una comparación, y aquí es el dato de Booker que os decía, Devin Booker es el segundo jugador que más tiros de campo ha defendido en primera ronda por partido, solo por detrás de Brook López. ¿Sabéis cuánto ha bajado el acierto de sus rivales Booker? Un 9%, un dato increíble. Por daros más, Kevon Looney lo ha bajado en más de un 3%, Ivica Zubac en casi un 6%, Evan Mobley en un 9%, y Anthony Davis, el defensor de la primera ronda de los playoffs, en un 17,8%, pero es que hasta Karl Anthony Towns, un 5,4%. Y me dices que ante Ayton, el 49 en tiros de campo defendidos por partido, en número de tiros, ¿los rivales tiran mejor? Me lo creo, por supuesto, claro que me lo creo, pero también me decepciona, sobre todo porque una parte muy importante del éxito de Phoenix en estos playoffs pasa por su joven pívot. Hace 2 años, cuando los Suns sorprendieron colándose hasta las finales de la NBA, lo hicieron con una versión de notable alto de Ayton,
hasta la serie contra Milwaukee, en la que Giannis, Brook López y Portis le superaron. Por aquel entonces, justo cuando hablábamos de su decepcionante temporada regular, de esa innata capacidad para hacer cosas difíciles muy bien y otras aparentemente sencillas, hacerlas estrepitosamente mal, justo cuando ya se hablaba de su incierto futuro, a pesar de haber sido número 1 del draft, dio un paso adelante que nadie esperaba. Se le vio muy sólido, protegiendo el aro y el rebote defensivo, también atacando en el rebote de ataque, sacando puntos cuando en ocasiones tampoco tenía el mayor número de opciones, el mayor número de bolas. Pero es que también le vimos aguantando mejor que nunca los cambios con pequeños en el perímetro y realizando algunas de las mejores defensas que hemos visto sobre Nikola Jokic, algo que el propio serbio reconoció y contó. Por eso desespera tanto ver a DeAndre Ayton en acción, porque ves todo lo que podría hacer, pero que por varias razones no hace de forma consistente. Y este año, en 2023, con mucho más que perder, con más presión encima, la mayoría de las dudas con los Phoenix Suns de Kevin Durant y Devin Booker pasan por esa defensa y por la figura de DeAndre Ayton. Es jueves y hoy toca la sección de noticias. Es cierto que en los últimos episodios de Playoffs no hemos tenido las secciones habituales como tal, pero creo que merece la pena y tiene sentido recuperarlas. En estos días, además, vamos viendo cómo salen premios individuales de la temporada regular, siendo Lauri Markkanen, el MIP, y Paolo Banchero, el Roy, dos de los que estaban más claros, sobre todo el del novato. El de Banchero estaba cantadísimo. Ya hablaremos de los premios y los quintetos cuando salgan. Para hoy traigo varias noticias de los Warriors, de los Nets, unas palabritas de Kevin Durant, pero también otra algo distinta sobre ESPN. ESPN es propiedad de Disney y hace unos días, a mediados finales de abril, salió que Disney iba a comenzar la mayor ronda de despidos de su historia. ¿Qué ocurre? En una empresa como Disney, enorme y con diferentes divisiones y grupos, los despidos van a estar repartidos de distintas formas. Y evidentemente va a haber unas partes que sean más afectadas y otras que sean menos afectadas. Por ejemplo, los diferentes parques temáticos se van a ver muy afectados y también ESPN se encuentra entre los más afectados. De hecho, se habla que ESPN va a sufrir la mayor parte de esa ronda de despidos. Claro que ESPN también es enorme de por sí y hay diferentes divisiones dentro de la compañía. Y parece que estos despidos también afectarán a la parte de NBA. Eso sí, hay una lista de más o menos 10 intocables según Michael McCarthy de Front Office Sports. Y en la lista, con gente como Troy Aikman, Joe Book o Mike Greenberg, también aparecen Stephen A. Smith, Doris Burke y Adrian Wojnarowski, gente que ni va a ser despedida ni les pedirán una rebaja salarial. Sin embargo, hay trabajadores que terminan contrato o que tienen solo un año más, y estos sí que apuntan a ser los más vulnerables, al igual que a otros a los que les pedirán rebajarse el sueldo. Yendo más con información propiamente NBA, aunque esto lo era, otra noticia. Esto es información que envió la propia NBA, y es que es muy posible que lo hayáis visto por redes sociales. El Game 4 entre Sacramento Kings y Golden State Warriors ha sido el partido más visto de primera ronda de playoffs en 21 años en cualquier cadena de Estados Unidos. ACB tuvo una audiencia media de 7,25 millones de espectadores y el pico fue superior a los 10,4. Por supuesto, aquí entra el factor Stephen Curry y Warriors. Se la jugaban y era una hora perfecta para que lo viese todo el mundo. Y es que a la mayoría de espectadores les encanta ver a Stephen Curry y a Golden State en acción. Ninguna sorpresa, vaya, realmente, porque, como digo,
y yo de cosas que he visto, de cómo han funcionado audiencias o datos, es evidente que está ahí en lo más alto desde hace varios años y de hecho en varios aspectos ha superado a LeBron James, que es el gran titán mediático de la NBA de las últimas 2 décadas. Aquí 2 apuntes. El primero, que me encantaría saber, ya por curiosidad, la audiencia que tuvo en España este partido entre el League Pass y Movistar. Porque, claro, encima aquí el partido era en domingo a las 9:30 de la noche. Horario perfecto. Y lo segundo es que me imagino a Adam Silver frotándose las manos ante la posibilidad de una segunda ronda entre Lakers y Warriors, entre LeBron y Curry. Lo que supondría eso en audiencias. Cuidado. También sobre los Warriors, fuentes de Sam Charania, en The Athletic, le indican que la franquicia planea seguir con Draymond Green en plantilla para la próxima temporada. Draymond tiene una opción de jugador por 27,6 millones y junto a los Warriors tienen 3 opciones. La primera, negociar la renovación durante la temporada, después de que Draymond haya aceptado y cuando lleve ya en el equipo, en el momento que ellos consideren, también respetando las fechas que hay, acordar un nuevo contrato en verano si rechaza la opción o aceptarla y ya negociar. Charania también añade, así de forma sutil, que si acepta la opción para luego salir traspasado o si la rechaza directamente para salir al mercado, habría varios contenders interesados en toda la liga. Normal que estuviesen interesados en ese escenario, es Draymond Green, pero hay que ver hasta cuánto le aguantan allí, en San Francisco, porque hablamos de un jugador de 33 años, que por supuesto es muy inteligente, pero un jugador en el que el componente físico es diferencial. Vamos a ver primero cómo terminan los Warriors la temporada, porque eso dictaminará. He hecho como una especie de mezcla entre determinará y dictaminará. Ya no sé ni lo que he dicho. Dictaminará los movimientos, por supuesto, como queden en la temporada. Mi sensación es que quizá le queda un curso más en los Warriors antes de comenzar la regeneración. Sensación mía, completamente, ¿eh? Viendo también salarios, van a tener que tomar decisiones, tienen muchos salarios muy gordos, entre Curry, Clay, Draymond, Wiggins, Poole. Es muy difícil de mantener todo. Y si tardas un año más, lo mismo vas tarde y lo mismo acaba siendo peor. Por lo tanto, primero vamos a ver cómo terminan esa temporada, porque eso lo va a determinar todo. Pero mi sensación es que le queda a Draymond un añito más en Golden State. Luego, palabras de Kevin Durant, que tuvo una charla con Logan Murdoch en The Ringer y lo ha reflejado en un artículo muy interesante. Allí fue preguntado sobre qué salió mal en Brooklyn, qué fue lo que no funcionó, a lo que Kevin Durant respondió que debería preguntar a Kyrie Irving y a James Harden. Siendo honesto, tendrías que preguntarles a ellos. Mi trabajo es jugar y creo que lo hice. Pasé la rehabilitación y muchas cosas que estaban fuera de mi control, que no puedo hablar, siendo honesto, pero creo que no jugamos los suficientes minutos juntos. Eso es todo. Me sorprendería que eso fuese todo, la verdad, pero Durant apunta a que habría que preguntar a Irving y a Harden porque él sí que firmó la extensión de contrato en la offseason de 2021 y Durant esperaba que tanto Kyrie como Harden fuesen detrás, que siguiesen su camino, pero no lo hicieron. Muy recomendable, como digo, el artículo, que es este 25 de abril, así que bien reciente. Y me gusta el título, suena mejor en inglés, por supuesto, como casi todo. Kevin Durant está contento de ser un nómada del baloncesto. Y 2 noticias de mercado para terminar. La segunda va a gustar a seguidores de Memphis y de Lakers. Pero antes, sobre Cameron Johnson y su futuro en la NBA. Recordemos que llegó a Brooklyn junto a Michael Bridges y las rondas como botín de intercambio por Kevin Durant. Y bueno, los Nets le consideran como parte fundamental de su proyecto y están lanzando avisos de que van a igualar cualquier oferta, porque Johnson termina contrato y será agente libre restringido. No es tan bueno como Michael, es evidente, pero oye, Cam suma mucho y lleva 3 años de playoffs notables, 2 con Phoenix y 1 con Nets, en cuanto a rendimiento.
De hecho, después de unas semanas reguleras de temporada regular con los Nets, en playoffs le hemos visto mucho mejor, con medias de 18,5 puntos, 5,8 rebotes, 2,8 asistencias y 43% en triples en 38 minutos. Tiene 27 años, principalmente puede jugar de 3 o 4, pero es que incluso con los Nets está más fuera, más cerca del balón. Y veremos cuánto dinero le ponen porque puede convertirse en un ligeramente sobrepagado. Imagino que andará en los 20 anuales. Imagino. Así que sacará alrededor, o mínimo, un 80 por 4. Luego, aquí viene la bonita. Tim McMahon de ESPN cuenta en el podcast de Brian Windhorst, también en ESPN, que los Grizzlies tratarán de mejorar en el puesto de alero respecto a Dillon Brooks. O, sorpresa, no nos lo esperábamos. Es decir, Brooks, que termina contrato y le quieren largar. Ya lo intentaron en el deadline, esto es lo que cuenta McMahon, porque yo esto no lo había descubierto hasta ahora, yo ya sabía, porque lo había contado Zach Lowe, que hubo un equipo que ofreció 4 primeras rondas por Michael Bridges en febrero, a Brooklyn, cuando ya se había hecho el traspaso de Durant, pero que lo rechazaron. Y ese equipo, efectivamente, fueron los Memphis Grizzlies. Seguramente ya habría salido esta información, pero o yo no me enteré cuando salió, o lo leí y no me enteré. El caso, fueron con toda por Bridges, Brooklyn dijeron que no, y también negociaron con Toronto por OJ Anunoby, pero no de forma tan seria. Y vale, sí, ahora todos nos mofamos de Dillon Brooks, es lo fácil, también lo obvio, y en buena parte se lo gana él solito cuando hace declaraciones como las que hace. Pero desde la perspectiva de Memphis, tampoco puedes dejar que Brooks se marche en la agencia libre, perder sus derechos verd, quedarte vacío y no firmar, como mínimo, a un alero que esté defensivamente por encima de la media. Fuera de traspasos, el problema es que el mercado ofrece pocas opciones y los Grizzlies nunca han sido un destino predilecto en agencia libre. De hecho, del mercado, el jugador que mejor les vendría, y puede ser realista porque, por ejemplo, entiendo que Harrison Barnes o Josh Hart van a renovar con sus equipos, pero una opción que me parece más realista sería Jerami Grant, por buscar un verdadero upgrade, una verdadera mejora y un jugador que tenga sentido. Salvo que Portland cometa el error de ponerle 200 y pico millones encima de la mesa, que es lo que tiene toda la pinta. También os digo, si no hay nada, renueva a Dillon Brooks y luego armas el traspaso. Pero ahí Memphis tiene que conseguir algo más. Ya lo hemos hablado. Te puede hacer un partido, pero una serie no la ganas con Brooks como alero titular. Necesitan más espacio y un tirador fiable que también pueda defender. Y con esto llegamos al final del episodio. Nos escuchamos después del fin de semana, ya con las series terminadas o llegando a su final. Y por supuesto, lo comentaremos aquí, el lunes, en el próximo episodio de The Hustle Podcast.